Les mandé a su correo, jóvenes, la programación de las exposiciones para este segundo parcial. ¿Sí? 9 equipos. Entonces empezamos el 12 de octubre, próximo martes. Sí, se las mandé ya hace pues casi una semana, jóvenes. Nada más para confirmar esto. Equipo 1 y 2 inician el 12 de octubre. Equipo 1 tiene el tema de video y sus propiedades. Equipo 2, memorias. Equipo 3 y 4 presentan, no es cierto, el equipo 3 presenta el 15 de octubre con el tema memoria de video y su administración. Equipo 4 y 5 presentan el 19 de octubre. Equipo 4 tiene el tema de monitor de tubos de rayos catódicos. Equipo 5, monitor LCD. Sí, el equipo 6 presenta el 22 de octubre con el tema monitor de LED. Equipo 7 y 8 el 26 de octubre. Equipo 7 bus S100, equipo 8 bus ISA. El equipo 9 el 27 de octubre con el tema de bus e ISA. ¿Sí? Si jóvenes, ¿algún comentario, alguna duda? Creo que no, ¿verdad? Bien. Iniciamos la práctica 5, más bien se hizo la práctica 5 el lunes, pero muy pocos equipos le entregaron, jóvenes, a ver qué pasó. Nada más 4 equipos, véase. 5 equipos no le entregaron. A ver, comentario de esa práctica. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hizo? ¿Sí? No, no les llegó. A ninguno le llegó la información, jóvenes, del equipo 5. ¿Cómo es posible? Apenas hace rato se enteraron. No entran a Classroom, jóvenes. Yo se las mandé con mucha anticipación y en Classroom aparece o sabe el espacio el día que hay que entregarla. O sea, siento que a más tardar el lunes debían haberse enterado de qué se trataba. Pero bueno, no hay problema, mándenmela, jóvenes. Traten de no mandar trabajos extemporáneos. Trabajen en tiempo y forma, jóvenes. Al final me entregan trabajos con muy mala calidad. Disculpen la expresión, pero así es. Ok, no hay problema. Los demás jóvenes, ¿qué pasó? Los otros 4 equipos. Profesor, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Yo soy del equipo 8 y tuve el mismo problema. A mi compañero ni a mí nos llegó la práctica y no sabíamos qué teníamos que entregar. ¿Cómo es posible? Equipo 8. Sí, de seguro fue por un error de Classroom. Es que en la semana se cayó y entonces hubo muchos grupos que se eliminaron y también asignaciones se eliminaron. Por eso no sabíamos que teníamos que hacer práctica. A ver, vamos a pasar lo de Classroom.
Bien, aquí está Classroom, lo que tenemos ahorita. Están abiertos 4 espacios, práctica 5 y su reporte correspondiente. Ya el espacio de resúmenes y de exposiciones. Están ahí en la lista, pues casi todos. Está Héctor Almaguer, Hernández Brito Ángel, luego Carlos Francisco Castañeda, Aldo Daniel Castillo, Cedillo Toledo Uriel, Mario Alberto Gómez, nunca ha entrado, pero aquí está disponible. Alex González, Clara Abigail González, Irvin Hernández Olvera, Rivera Novoa, Joshua Alfredo, supongo, Donatiu López, Valery Magallón, Miguel Ángel Morales, Carlos Uriel Ortiz Manzanita, ¿quién más? Luis Rivas, Adrián Rivera Trujillo, Ama Salazar, Carlos Guillermo Torres, Enoc Torres y Mauricio Vargas. Creo que están todos jóvenes. Hay 20 personas, sí faltan algunos, pero asumo que al menos uno del equipo está, ¿no? Yo invité a los correos que están en el sistema, salvo algunos que mandaron ustedes con Gmail. Hombre, aquí están listados casi todos. ¿Cuál situación? Manden un correo, jóvenes. La práctica la envío 8 días antes de realizarla. 8 días antes se las mando. Sí, si no el lunes, el martes a lo más tardar. Mire, de esas prácticas del segundo parcial van a ser estas. 5 de octubre, no, 4 de octubre, que fue el lunes, ya se hizo. ¿Verdad? El día 11, el lunes próximo, ya les mandé también la práctica, jóvenes, la práctica 6, un convertidor de octal a BCD. ¿Sí? BCD es información decimal. La vamos a desplegar en 2 indicadores 7 segmentos. ¿Sí? Entramos con una señal octal en 5 líneas, ¿verdad? A la medida de nuestro PIC. ¿Sí? Un puerto de 5 y un puerto de 8. Entramos por el de 5, salimos por el de 8. ¿Sí? Entonces esa señal octal, pues hay que convertirla directamente, perdón, señal binaria, ¿verdad? Hay que convertirla octal directamente. ¿Cómo se convierte binaria a octal? Pues agrupando de 3 en 3. Por tanto, eso nos da como resultado en la conversión 2 dígitos decimales, ¿verdad? El menos significativo tiene pues la máxima información hasta 7, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? El dígito de menos significativo tiene pues nada más 2, ¿verdad? 2 señales, 2 líneas, por tanto a lo más es 3. Entonces hay que convertirla directamente esas 5 líneas binarias a octal y así como se convierte se despliega en decimal. Aquí hay que usar decodificadores de BCD a 7 segmentos, ¿verdad? Como lo muestra el diagrama bloques que les envié. Esa es la práctica 6. La 7 se hace el 18 de octubre. Es un sonido de frecuencia única de 10 kHz. ¿Sí? Nuestro rango audible va de 20 Hz a 20 kHz, entonces estamos a la mitad. Es un sonido muy significativo y el sonido se genera desplegando o enviando a la salida unos y ceros, ¿verdad? Hay que enviar tantos pulsos, unos y ceros, como nos dé la frecuencia de 10 kHz, ¿verdad? O un tiempo del inverso de esa frecuencia, ¿verdad? ¿Y cómo se hace? Pues contando los pulsos del PIC que estamos usando. Sabemos cuánto dura cada pulso, por tanto, hay que mandar una cuenta determinada para un 1 y para un 0. No importa cuántos pulsos hacen el 1, cuántos pulsos hacen el 0. Finalmente, el periodo es lo que importa. ¿Sí? En esta práctica 7 hay que usar un amplificador básico hecho con transistores u operacionales, el cual se introduce entre el PIC y la bocina. Sí, hay que poner una bocina, no un zumbador o vibrador, ¿verdad? Con un amplificador. La práctica 8 es el mismo sonido de 10 kHz, pero vamos a
conectar un circuito optoacoplador entre el PIC y el amplificador para aislarlo de alguna manera, ¿verdad? Ese dispositivo de sonido con el circuito de control. Es el objetivo del optoacoplador. Esta práctica 8 se hace el 25 de octubre. Esta práctica se las mando una semana antes de realizarlas junto con el diagrama bloques y la descripción. Cualquier duda, pues pueden enviármela, jóvenes. ¿Sí? Bien. Les mandé el correo, jóvenes. Yo dudo mucho que no les haya llegado el correo. Les mandé el correo de las presentaciones y de la práctica. ¿Sí? Con ese antecedente de que cada práctica la envío una semana antes, pues mándenme un correo si no les llega. Vemos qué se hace. ¿Sí, jóvenes? Sí, profesor. Entonces sí los invito a que trabajen en tiempo, jóvenes, por favorcito. Bien, entonces vamos a continuar con lo que nos quedamos en la cuarta generación. A ver, escribimos esta gráfica, ¿verdad, jóvenes? Donde de alguna manera poníamos el ejemplo o se ejemplificaba la ley de Moore. Esa ley dice que cada año se duplicaría el número de transistores que se introducen en un circuito integrado, en especial de los microprocesadores, ¿verdad? Eso se cumplió en un periodo de tiempo, después ya no fue posible. Sin embargo, se fue viendo que a través de los años se fue incrementando, ¿verdad? Masivamente el número de transistores que había dentro de un microprocesador. ¿Sí recuerdan eso, jóvenes? Bien. Sobre el microprocesador, pues hay que mencionar muchas cosas, ¿verdad? Aquí el objetivo es describir la cuarta generación en cuanto a los beneficios que nos trajo, tanto a nivel de hardware, ¿verdad? Que fue muchos, dado que se redujo, ¿verdad? El enorme equipo de cómputo de antaño a máquinas personales. Y con eso, pues muchos servicios, muchos gastos, ¿verdad? Innecesarios. Entonces, el microprocesador, no, en microprocesadores, la adición de nuevos circuitos, la potenciación de la velocidad que proviene de la reducción de la distancia a la nueva principal, logró cuadruplicar o quintuplicar las prestaciones de los procesadores para Intel cada 3 años, ¿verdad? En un tiempo, como dije, se logró eso, después ya no fue posible. En especial esto se ve claro en la arquitectura o la familia x86, sí, hasta antes de los 80. Bien, aquí hay una evolución, ¿verdad? De algunos microprocesadores. Eso lo vemos al final en unas tablitas más compactas. Entonces, aquí se ve, ¿verdad? La diferencia, ¿verdad? El beneficio de la máquina personal o de la computadora personal. ¿Sí? Entonces, el microprocesador ha permitido reemplazar a los gigantescos centros de cómputo, ¿sí? Vemos que esos centros están instalados en cuartos o instalaciones especiales llamados cuartos de control, con condiciones específicas de temperatura y humedad, una limpieza también muy, muy alta, ¿verdad? Y se ve el tamaño de los equipos, ¿verdad? Y abajo tenemos pues las máquinas personales, ¿sí? Que se desarrollaron gracias al microprocesador. Bien, entonces, para fines de mejorar las prestaciones, la velocidad del microprocesador no se alcanzará al menos que se le alimente continuamente con instrucciones. O sea que recalcamos que el trabajo del microprocesador es hacer, ¿verdad? Ejecutar instrucciones y hay que, pues, alimentarle, ¿verdad? Esa información. No digamos cálculos ajenos a un proceso
como traerse un operando, calcular la dirección de dicho operando, etcétera. Eso pues no es el trabajo del microprocesador. Para eso se diseñaron equipos adicionales, ¿verdad? Para que el micro se dedique exclusivamente a lo que fue diseñado, ejecutar procesos. Bien, para eso se incorporaron, entre otras técnicas, las que listamos aquí: predicción de ramificaciones, análisis de flujo de datos y ejecución especulativa, ¿verdad? Entonces, en relación a la predicción de ramificaciones, el microprocesador se anticipa, ¿verdad?, al software y predice qué ramas o grupo de instrucciones se van a procesar, ¿verdad?, con mayor probabilidad. Casi siempre el microprocesador pues adivina, acierta, ¿verdad?, dónde realmente cambiará el flujo del programa. Entonces precapta instrucciones, ¿sí? De hecho, las ejecuta en desorden. Análisis de flujo de datos. El micro analiza qué instrucciones dependen de los resultados de otras instrucciones o datos y las organiza optimizadamente. O sea que las ejecuta en desorden, después las va a ordenar. ¿Sí? Realmente así se hace este análisis de flujo de datos y la predicción anterior que se mencionó. En cuanto a la ejecución especulativa, aquí tiene que ver con las técnicas anteriores, ¿verdad? Dado que se ejecutan instrucciones antes de que aparezcan en la ejecución del programa, manteniendo los resultados en posiciones temporales de memoria. ¿Sí? Miren, en micros avanzados hay un bloque específico para almacenar estas instrucciones, ¿verdad? Mismas que no están en orden, no siguen el proceso, pero se ejecutan en desorden para aumentar la velocidad del microprocesador. Entonces, estas y otras técnicas son necesarias debido a la potencia del procesador. ¿Sí? Son máquinas, de hecho, muy poderosas, ¿verdad?, que hacen miles de operaciones por segundo. Bien, una cuestión importante es equilibrar las prestaciones o desempeño de los diferentes componentes del computador, específicamente memoria y microprocesador. ¿Sí? Textualmente dice: mientras la velocidad del microprocesador ha crecido con increíble rapidez, otros componentes esenciales no lo han hecho tan rápido. ¿Sí? Entonces hay que equilibrar esas prestaciones, ajustando la organización y la arquitectura para compensar las desigualdades de capacidad entre los distintos componentes. El problema creado por las desigualdades es más grave en la interfaz entre procesador y la memoria. Aquí vemos una gráfica, ¿verdad? O tres gráficas donde comparamos las velocidades, ¿sí?, que se incrementaron en uno y otro. La gráfica del medio es la velocidad del microprocesador. ¿Sí? Arrancamos en 1980 con una relación, un factor de 1, ¿verdad? 5 años después, en 1985, ves que la velocidad se incrementó aproximadamente 7, 8, ¿verdad?, veces en 5 años. Para 1990, la velocidad del micro se incrementó más o menos 15 veces, según la grafiquita esta, ¿verdad? Para 95, pues casi 100 veces. Obviamente la gráfica no es lineal, ¿verdad? Pero sí da una idea de cómo fue incrementándose drásticamente la velocidad del microprocesador. Comparado con la memoria, es la gráfica, la recta de abajo, la dependiente menor. Véase que también partimos en 1980 con un factor de 1. 5 años después se incrementó la velocidad, véase, ni medio punto, ¿verdad? Medio punto tal vez. En 1990, pues muy poco se incrementó. 1995, únicamente 2 puntos. O sea, sí se alcanza a ver cómo se fue dando una desigualdad en el aumento de velocidad entre el microprocesador y la memoria. ¿Sí? No así con la densidad de integración. Véase que la densidad, pues sí, de la memoria superó la densidad de integración del microprocesador.
¿sí? Desde 1980, ¿sí? Recordando que la memoria de estado sólido se empezó a desarrollar en 1974, algo así. Entonces la gráfica, pues sí es real. ¿Sí? Sin embargo, del año 2000 hacia acá, pues fue aún mayor el incremento, tanto en velocidad de memoria como de integración. Eso pues ya nos plasmamos aquí. Bien, aquí vemos una gráfica donde pues se ve la limitante en cuanto a la densidad, ¿verdad? De la memoria en un circuito integrado. Sí, esta memoria pues creció muy lentamente hasta antes de los 80, ¿sí? Aquí vemos rectas de pendiente negativa, donde si crece un elemento, el otro se reduce. Vamos a poner el ejemplo de la recta de 8 megabytes, ¿sí? La segunda gráfica, pues muy gorda, ¿verdad? Se pasa de principal, es muy gorda. Véase que en 1985 aproximadamente necesitábamos 64 chips, 64 circuitos integrados para formar este banco de 8 megabytes, ¿sí? Conforme pasó el tiempo, el número de chips para formar este banco de 8 megabytes se fue reduciendo. De modo que en 1995, con un chip únicamente cubríamos ¿verdad? Esta densidad de 8 megabytes. Es obvio, ¿verdad? Que entre más transcurre el tiempo, los transistores se reducían en tamaño y asimismo los circuitos que con ellos se hacían. Bueno, es la idea de esta gráfica. Entonces, para mejorar las prestaciones se dieron varias maneras en una arquitectura, ¿verdad? Eso, bueno, pudo ir salvando el problema anterior de la desigualdad. ¿Cómo se hizo? Pues se incrementó el ancho de palabra utilizando buses más anchos, ¿verdad? Pistas más amplias para que viajara la información, haciendo interfaz de la memoria dinámica más eficiente, incluyendo una caché u otro esquema de almacenamiento temporal en el propio chip de la memoria dinámica. ¿Sí? Memorias inteligentes de alguna manera con una caché dentro. ¿Qué es la caché? Pues una memoria que trae la información con anticipación, la información que se va a utilizar, ¿verdad? El enfoque va al micro, pero bueno, aquí en la memoria se adaptó esta filosofía para darle velocidad a la memoria. Otra técnica fue reducir la frecuencia de acceso a la memoria, ¿verdad? Por parte del micro, desde luego, incorporando cachés internas y externas entre esta y el microprocesador. Pues ya es una caché formal, ¿verdad? Miren, la caché va dentro del microprocesador, ¿sí? Así se diseñó. Sin embargo, bueno, se puso dentro de la memoria para incrementar su velocidad. Bien, otra técnica fue implementar, pues, buses más rápidos, ¿verdad? Buses más rápidos. Ahí, bueno, no se puede hablar de un aumento infinito en cuanto a la velocidad, ¿verdad? Porque el bus de por sí es lento. Bien, la evolución del microprocesador se caracterizó por esto. Incremento de la velocidad del microprocesador, perdón, es la evolución del computador, no del microprocesador, ¿verdad? Eso se caracterizó por incrementar la velocidad del microprocesador, obviamente, ¿verdad? Disminución en el tamaño de los componentes, ¿verdad? Otro aspecto importante fue el aumento del tamaño de la memoria. Creo que son los tres, ¿verdad?, puntos que permitieron la evolución de los computadores, ¿verdad? Velocidad del microprocesador, aumento del tamaño de la memoria, obviamente también aumento en la velocidad de la memoria, ¿verdad? Sí. Esos incrementos tienen que ver con la disminución del tamaño de los transistores que hay dentro de ambos sistemas.
Bien. Otro factor que tiene que ver con la evolución del computador es la velocidad. Esto es que la organización del procesador, incluyendo un fuerte uso de encauzamiento y técnicas de ejecución especulativa y de ejecución paralela. Eso condujo a la ejecución tentativa de instrucciones futuras que se pueden necesitar. Esas técnicas hacen que el procesador se mantenga siempre ocupado o al menos la mayor parte del tiempo. Bien, otro asunto crítico en cuanto a la evolución del computador, ¿sí? Fue hacer un balance de las prestaciones de los distintos elementos, de modo que unos no perjudiquen a otros, ¿sí? ¿Qué pasaba? Que antes, dada la velocidad del microprocesador y la velocidad de la memoria, el micro tenía que esperarse a que respondiera a la memoria, ¿sí? Bien, en particular, la velocidad del procesador ha aumentado más rápidamente que el tiempo de acceso a la memoria. Para eso se han diseñado técnicas, ¿verdad?, que compensan dicha desigualdad, como pues memoria caché, ya se mencionó, caminos más anchos en cuanto a los datos, ¿verdad? O sea, un bus de datos más ancho, circuitos de memoria inteligente, entre otros. Desde la perspectiva de la organización y arquitectura de la computadora, los bloques básicos de los potentosos computadores actuales son prácticamente los mismos que de la computadora IAS. ¿Sí? Si analizamos los diagramas a bloques de un micro moderno, pues es básicamente la estructura de la IAS. Claro, tiene equipos, ¿verdad? Bloques adicionales para pues mejorar las prestaciones, pero básicamente se basan en el modelo de IAS o quizás del modelo del señor Babbage, ¿verdad? De la máquina analítica. Bien. Es obvio, ¿verdad?, que las técnicas para obtener el máximo rendimiento de los bloques disponibles se vuelven cada vez más sofisticados, obviamente, ¿verdad? Pero, insisto, la estructura es la misma. Bien, vamos a ver aquí en unas tablitas la evolución de algunos microprocesadores, ¿eh? No de todos, obviamente. Empezamos con los procesadores de los años 70. Entonces, empezamos con el 4004. El 4004 fue un microprocesador, ¿verdad?, que se ideó para un propósito específico. Sin embargo, dada la potencialidad que se vislumbró desde entonces, se abrió para un micro de propósito general. Bueno, este micro sale al mercado en 1971 a una velocidad de 108 kilohertz. Es un micro de 4 bits con 2300 transistores, ¿sí? Es 2300, no 2.3. El tamaño del transistor fue de 10 micrómetros o 10 micrones, ¿verdad? Era capaz de direccionar hasta 640 bytes. Si aún no se manejaba el byte, vamos a manejarlo como palabra. ¿Por qué? Porque siendo un micro de 4 bits había que tener, ¿verdad?, dos, digamos, tantos de esos 4 bits para formar un byte. Entonces ahí está un poco tendencioso ese dato, ¿verdad? Sin embargo, dada la capacidad lógica de direccionamiento, vamos a dejarlo en 640 palabras. No importa de qué ancho eran dichas palabras. Bien, esta es una arquitectura. 8008 es un micro de 8 bits, es una nueva arquitectura. Sale en 1972, también a una velocidad de 108 kilohertz. Ya es un micro de 8 bits y dentro tiene 3500 transistores. ¿Sí? No nos dan el dato del tamaño del transistor. Puede direccionar hasta 16,000 palabras, ¿verdad?
Aquí pues sí checa, ¿verdad? El ancho de 8 bits con los bytes. Sin embargo, manejemos 16,000 palabras. Eso proviene obviamente de las líneas del bus de direcciones, ¿verdad? Bien, 8080 sigue la arquitectura de 8008, pero es un micro muy poderoso, ¿verdad? Que sale en 1974. Alcanza una velocidad de 2 MHz. Es un micro de 8 bits y dentro tiene 6,500 transistores, cuyo tamaño es de 8 micrones. Es capaz de direccionar hasta 64 kilobytes. ¿Sí? 8086 es una arquitectura diferente, ¿verdad? Sale en 1978 comercialmente. Para mí es un micro muy avanzado este. La velocidad es variable, 5 MHz, 8 MHz y 10 MHz. ¿Sí? Obviamente cambiaba el precio por la velocidad, ¿verdad? Es un micro de entrada de 16 bits. Dentro tiene 29,000 transistores. El tamaño, pues obviamente es más pequeño, ¿verdad? De 3 micrones. Y es capaz de direccionar 1,000,000 de palabras, 1 MB. ¿Sí? Bien. Este micro, como comenté, fue muy poderoso. Tenía ya, pues, algo de la esencia del manejo del micro moderno, como un coprocesador integrado, una cola de instrucciones. En fin, sí se vislumbran ya bloques funcionales. No como ahora, pero ya se empezaba. Era muy caro, obviamente, ¿verdad? Entonces, la versión barata del 8086 fue el 8088. ¿Sí? El 8088 sigue la arquitectura 8086, es prácticamente el mismo. Sale en 1979 con velocidad no tan rápida, 5 y 8 MHz, pero véase que es de 8 bits nada más, ahí está la limitante. Dentro, 29,000 transistores, ¿sí? El tamaño, pues había que checarlo, ¿verdad? Nos reportan 6 micrones. Si son los mismos 29,000, pues había que checar ese dato. Mismo encapsulado, por tanto, maneja también o direcciona hasta 1,000,000 de palabras. ¿Sí? Bien, nada más como dato. IBM saca al mercado como en 1982, 83, algo así, una máquina, ¿verdad? Que, bueno, la diseñaron con una muy agresiva mercadotecnia, ¿verdad? Pero era con 8088, no con 8086. IBM siempre ha sido caro, ¿verdad? Menciono esto porque, bueno, si adquirimos un equipo, hay que ver sus características, no irnos por la propaganda comercial, ¿verdad? Que nos maneja una empresa, ¿verdad? Para esta máquina, pues hizo mucha propaganda, ¿verdad? Le llamó la IBM AT o XT, no me acuerdo, pero era con 8088, no con 8086. Bien, en los años 80, pues tenemos estos microprocesadores. No fueron todos, obviamente, ¿verdad? Estamos mencionando microprocesadores de Intel únicamente, ¿sí? No olvidar que había en ese tiempo, pues, mucha competencia. Muchas marcas, muchas empresas se lanzaron a construir, ¿verdad? Microprocesadores. Asimismo, las máquinas personales proliferaron, ¿verdad? IBM, HP, que eran las líderes, y muchas marcas, ¿verdad? Que de alguna manera le llamamos marcas patito, que obviamente pues no compitieron, ¿verdad? Con IBM ni con HP, pero sí hubo mucha competencia en esos tiempos. Bien, el 286 es un micro derivado de 8086, ¿sí? Sale en 1982, velocidad variable entre 6 y 12,5 MHz. Un micro de 16 bits, al igual que 8086, pero dentro tenemos 134,000 transistores, por tanto hacía más funciones.
Aquí distinguíamos 4 bloques funcionales bien definidos, ¿verdad? Por tener tantos transistores, el tamaño del transistor era de 1.5 micrones, capaz de direccionar hasta 16 megabytes. Bueno, 16 millones de palabras. Habría que ver el arreglo, ¿verdad? De la palabra que se direccionaba. Ya ofrecía memoria virtual con una capacidad de hasta 1 giga, ¿verdad? 1 millón de palabras. Es obvio que direccionaba tanta memoria porque tenía muchos pines ya este micro, ¿sí? Fue el segundo que tuvo un arreglo, pues cuadrado, ¿verdad? El famoso PGA, un arreglo matricial, ya no la estructura de arañita como hasta el 386 se manejaba. Perdón, como hasta el 8086. Ay, no sé cómo se llama. ¿Con cajita atrás? Ajá. Ah, ya sé cuál. Ah, pues. Ok, con ese nos acaba el tiempo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nada de eso. Comentario, hay muy poca asistencia. Inviten a los compañeros a que entren. ¿Para qué? Para que sepan qué es lo que hay que resumir y no me inventen temas que no se vieron, por favorcito. Jóvenes, entonces, nos vemos la próxima. Que pase una bonita noche. Cualquier duda en mi correo, por favor. Ok, maestro, nos vemos. Muchas gracias, profesor. Buenas noches.